Hola ciudadanos de Estapolis, ¿cómo están? En las películas de ciencia ficción es muy frecuente que la naturaleza con su tremendo poderío se encargue de golpear al ser humano, de tirarlo al piso, de patearlo en el suelo para hacerlo notar de su posición frágil dentro del universo. Así, dentro de estas películas, generalmente el presidente de la nación donde se desarrolla esta historia se encarga de convocar a las mentes más brillantes para poder combatir este tipo de fenómenos. En la vida real ocurre algo similar. Los presidentes de los distintos países se encargaron de juntar a las mentes más brillantes para ayudarlos a combatir lo que es la pandemia del coronavirus. Y yo afortunadamente en el día de hoy les vengo a presentar a una de esas mentes que en nuestro país conforma parte del comité científico que está encargado de poder analizar lo que es la factibilidad de la vacunación con esta pandemia del COVID-19. En el día de hoy los invito a ver esta entretenida conversación con el Dr. Mario Calvo, así que bienvenidos. En general, debido al enfoque de mi canal, no había tenido la oportunidad de tocar a fondo el tema del coronavirus. Probablemente estaba esperando el momento indicado para poder hablar con una persona que supiera mucho en el tema y afortunadamente esa persona accedió. Si bien es cierto, es lógico y esperable tener dudas con respecto a un proceso de vacunación que surge a raíz de una pandemia, un proceso que nunca habíamos vivido, quise poner un filtro en las preguntas que pueden ser válidas con respecto a este proceso. Es decir, todas las preguntas que tengan que ver con 5G, microchips, no, eso no lo voy a preguntar. No, God, please, no, no. Para que puedan conocer un poco más al invitado del día de hoy, les voy a leer algunas cosas de su currículum. El Dr. Mario Calvo es médico cirujano de la Universidad Austral de Chile, especialista en medicina interna de la Pontificia Universidad Católica, subespecialista en enfermedades infecciosas de la Pontificia Universidad Católica y medicina intensiva, profesor asociado de la Universidad Austral de Chile, miembro del Comité Asesor de Vacunas del Ministerio de Salud, director del Instituto de Medicina de la Universidad Austral de Chile, presidente de la Sociedad Chilena de Infectología entre los años 2011 y 2013, infectólogo y jefe de infecciones asociadas a las atenciones de salud de la Clínica Alemana de Valdivia e infectólogo del Hospital Base de Valdivia. Prácticamente el Real Madrid. Debido a la confusión y lógicas dudas que han presentado las personas con respecto a todo lo que es este proceso de la pandemia, han surgido ciertas agrupaciones de dudosa procedencia y reputación, las cuales han infundido en la población algunos tipos de ideas que quizás no sean las más certeras. Profesor, ¿cuál es su opinión con respecto a los autodenominados médicos por la verdad? Mira, la verdad que he leído algo de los médicos por la verdad, pero la verdad es que tengo muy poca información. Entonces la verdad que en general no voy a andar desprestigiando ni dando loas a un grupo que conozco poco, ¿ya? Sin embargo, puede que exista, pero no he leído ninguna cosa de por qué garantizaría que lo que ellos dicen es correcto. Digamos, uno generalmente cuando da la razón de por qué lo que uno dice está bien, por ejemplo en el caso mío, está años de estudio en el tema, trabajando en el tema, trabajando que sea en una universidad en general, que a uno le dan un poco la sensación de la trayectoria que ya uno ha juntado un bagaje suficiente para que la opinión tenga un peso, digamos, ¿ya? Uh-huh. Si uno propone que hay un grupo que tiene ciertas características, su opinión debe mencionar al menos cómo fue seleccionado ese grupo, uh-huh, qué características individuales tiene que garantizar lo que están proclamando. No sé si existe y la verdad que no lo he visto cuando estaba. Es una autodenominación que se ha generado ellos, así que no te podría dar una opinión, la verdad, acabada del grupo, digamos. Uh-huh. No los conozco, no son personas que yo haya tenido contacto o que me haya tocado verlos en alguna charla, alguna presentación, como para decirte que me he forjado alguna opinión real. Pero al menos en ese sentido, me imagino que usted como profesor ya con harto tiempo de trabajo, tanto en la parte académica como en la parte clínica, a las personas que saben de este tema las debe conocer bastante bien, ya sea porque están en algún grupo de estudio, participan de forma activa en los congresos, en las sociedades científicas. No he escuchado de ninguno en particular de los autoproclamados médicos por la verdad que haya tenido algún tipo de participación en esas instancias, por ejemplo, cosa de que las personas que depositan un poco su confianza en esta agrupación pudieran decir acá hay alguien que sabe al respecto. No, al menos con los que he buscado no conozco ninguno que me haya tocado verlo en el desarrollo de alguna otra situación de vacunas o de conocimiento infectológico con anterioridad. Claro. Ni en congresos, ni en Chile, ni afuera, ni en videoconferencias, nada. Claro, porque desafortunadamente
son agrupaciones que han tenido bastante repercusión en la opinión pública de muchas personas que no tienen quizás las herramientas para poder identificar qué es lo real de lo no real, de dónde uno puede de repente encontrar una opinión más fundada, y en ese sentido es súper importante que un profesional del grado del que usted tiene pueda aclarárselo a las personas que vayan a ver este video, así es que se lo agradezco en ese sentido, profesor. Mira, aquí con temor a repetirme, hace un par de semanas me preguntaban respecto a esta situación que se da con este grupo de tipo de agrupaciones. Hay dos cosas en Chile bien importantes, o sea, tres diríamos. Una, Chile, esto me lo contaba Giorgio Santó, que era el subdirector administrativo de la Católica, me contaba un problema para conversar con la gente en Chile, es que Chile es el país más desconfiado del mundo. Me decía que está medido, eso tenemos récord, ¿ya? Claro. Hay distintas razones, que no sé cuál será la correcta, y teorías, alguna tiene que ser toda la situación que vivimos para el periodo de la dictadura, específicamente en mi generación, pero hay otras razones para pensar, digamos, que, o sea, que algo tiene que tener justificación que haya llevado a eso. Entonces ya tienes una resistencia a la población que cree que habitualmente la están engañando. Claro. Segundo, que la gente sabe que hay noticias falsas, pero creen que ellos saben distinguir muy bien las verdaderas y las falsas, y otros son los que creen las falsas, y ellos son los que se dan cuenta porque son muy inteligentes de cuáles son las verdaderas y las falsas, ¿ya? Yo hay muchas que me cuesta mucho saber, tengo que investigar, revisar para ver si son verdaderas o no, ¿ya? Pero afortunadamente en Chile estamos aparentemente llenos de gente que se da cuenta de inmediato, ¿ya? Claro. ¿Ya? Y la tercera situación, que es bastante compleja, que lo reporteaba hace 2 años aproximadamente el Washington Post en un artículo especial del tema, que se llamaba El mundo de las noticias falsas, ¿ya? El tema actual es que, por ejemplo, esta entrevista que me haces tú, que está basada conmigo, yo soy una persona que no vendo ningún producto, ¿ya? Aparte, no necesariamente soy entretenido conversando, ¿ya? En cambio, hay gente que... y aparte de eso me dedico a otras cosas de las que digo, digamos, ¿ya? Entonces, en este contexto hay mucho grupo de personas que puede instalar una página web, puede generar información que no es verdadera, y esa información le permite que su página, que era desconocida, tenga visitas. Y las visitas falsas generan dinero, porque la persona puede vender mejor su página web y todas, o sea, todas las cosas que se inventen, esas visitas que llegaron falsamente pensando que iban a encontrar otra cosa, generan ingresos. Entonces, entonces lo que uno se pregunta, oye, pero eso debe ser algún crimen. No tiene sanción en el mundo actual. Tú puedes publicar algo falso y no tiene ninguna sanción. Yo, en cambio, si yo te digo algo que es mentira y llega a saberlo alguno de mis colegas, alguien que trabaja en la universidad, sí tengo sanción. Tengo una sanción social dentro de mi grupo, tengo una sanción que voy a ser mal visto dentro de mi grupo y se me va a desplazar por haber dicho algo que era mentira a ti, ¿ya? El que miente no la tiene, lamentablemente, la gran mayoría. Entonces, estamos con una gran carga de eso que se hace muy inmanejable, porque obviamente yo tengo que trabajar, el tiempo que tengo para hablar contigo es limitado, y hay otra gente que no, que su trabajo es dedicarse a señalar cosas que no son ciertas. La COVID-19 es una pandemia que recién llevamos 1 año de transcurso desde que ella fue anunciada. En ese periodo ya se desarrollaron varias alternativas de vacuna. ¿Tan poco tiempo se demora en desarrollar una vacuna? ¿O existirá acaso algún proceso previo más largo que nos haya llevado a este escenario tan auspicioso? La verdad es que esa respuesta es básica, ¿ya? Porque un poco cuando uno mira el tiempo de desarrollo que han tenido las vacunas en la historia, es incomprensible inicialmente que se haya logrado en tan poco tiempo desarrollar una vacuna, ¿ya? Claro, pero hay cosas tan marcadas, por ejemplo, pero esto para el público puede ser un poco complejo diferenciar. O sea, gran parte de la tecnología de las vacunas que hay tiene cerca o más de 20 años de las que han salido para el SARS, ¿ya? ¿Cuál es lo que pasa? Que estas tecnologías nuevas son muy rápidas, ¿ya? Las tecnologías habituales que usamos, que son las que lleva gran parte de la tecnología de las vacunas chinas, cuando se desarrollaron las vacunas del SARS original, del que atacó el año 2000, tuvieron algunos inconvenientes respecto a la respuesta inmunológica, ¿ya? Entonces, por eso, gran parte de las vacunas que se desarrollaron en Occidente evitaron esa tecnología, ¿ya? Finalmente, estos inconvenientes que tenían que ver con que la enfermedad se exacerbaba en algunos grupos, en la práctica no se han visto con el SARS-CoV-2. O sea, aparentemente esa cosa hizo que haya sido un prejuicio que se ha tendido a descartar con los estudios clínicos. Pero
el otro problema que hay es que para desarrollar una síntesis rápida, que sea muy, muy rápida de hacer, implicaba usar de las tecnologías más nuevas. ¿Por qué? Porque son más sintéticas. Me explico. O sea, por ejemplo, la vacuna de la influenza que usamos todos los años se desarrolla en huevo. Es súper barato desarrollar en huevo. Pero para tener huevos tienes que tener gallinas, ¿ya? Claro. Y tienen que poner los huevos. O sea, ya empezamos con un problema de que hay que tener el insumo que es escaso, aparte que se usa para comer en mucha parte del mundo, y tienes limitación del tiempo en que consigues los huevos. Entonces se buscó técnicas un poco más artificiales que ya existían. Esas técnicas no se habían desarrollado porque son más caras, ¿ya? Y que tenían esa desventaja en llegar a población y obviamente iba a pesar eso sobre todo. Sin embargo, esto hizo desarrollarlas rápidamente, pero había tecnología, por ejemplo, no sé exactamente si la vacuna de Pfizer es exactamente el mismo punto, pero la de Moderna sí, por lo menos. La de Moderna se empezó a desarrollar cuando aparece el MERS, el año 2015, ¿ya? Y el MERS también tiene la misma proteína del virus actual con algunas diferencias. Y ellos incluso lograron estudiarla bien y notaron que cuando la sintetizabas a partir de RNA, que es la tecnología que usa la vacuna de Pfizer, no quedaba igual tridimensionalmente. O sea, tú tenías las piezas del puzzle, pero cuando lo armabas no quedaba igual. Se desarmaba un poquito. Entonces lograron incluso estudiar cómo había que hacer esos reemplazos para que quedara igual tridimensionalmente como es la natural, ¿ya? Todo eso ya lo habían estudiado. Entonces llega el SARS-CoV-2, agarran esta vacuna, digamos, agarran el trozo de que era del MERS, ¿ya? Lo botan y le ponen el SARS-CoV-2. Claro. Tan simple como eso. La vacuna estaba lista en 28 días. Entonces de ahí vino la parte del desarrollo clínico, que eso fue lo lento. Claro. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú digas, yo tengo una vacuna que funciona, estoy convencido que funciona, ya lo probé en MERS, tiene que funcionar. Y otra es que te digan, oye, pruébelo. Y ese desarrollo clínico, obviamente, fue el que se tomó todo este año. ¿Cómo se hizo? Por varias cosas. Una de que se fueron sobreponiendo etapas. Me explico. Por ejemplo, cuando haces el primer ensayo fase 1 le pones una dosis bajita. Ve que no pasa nada. Ya, entonces después mira los resultados, observa y un mes después, 2 meses después, te aprueban el financiamiento para la segunda etapa en que pruebas una dosis un poquito más alta. ¿Ya? Y ahí pasa mucho tiempo. Acá no. La primera semana se probó la dosis baja, la segunda la dosis media, la tercera la alta. ¿Ya? Y la cuarta ya empezamos a vacunar para ver cómo se reacciona la parte inmunológica. Claro. O sea, una velocidad extraordinaria, digamos. Pfizer, cuando empezó a vacunar, probó 4 prototipos para probar cuál de los 4 era el mejor tolerado. O sea, se superpusieron etapas. El desarrollo inicial fue muy, muy rápido. Y finalmente el fase 3, que es lo que se hace habitualmente, es largo porque tú eliges, por ejemplo, vacunas, por inventarte, 4.000 personas. Entonces divides un grupo de 2.000 con vacuna, 2.000 con placebo. Entonces ocurre de que tú después esperas, por ejemplo, 2 años a que esos 2.000 se enfermen, más o menos lo que requieres para encontrar diferencia estadística, 150. O 3, 4 años, el tiempo que corresponda, y ahí tienes el resultado. Entonces ya lo que hicieron fue que en vez de vacunar 4.000, vacunaron 44.000. Entonces con eso podías tener el resultado en 2, 3 meses, en vez de esperar todo este tiempo. Claro. Súmale que el estudio lo hicieron en Estados Unidos, que cayó con no hizo mayores cuarentenas. Tú sabes que hubo toda una cosa del gobierno norteamericano que quiso desconocer esta emergencia y tienen unas tasas altísimas. Entonces, donde la gente se está enfermando mucho, fue muy fácil demostrar la eficacia de las vacunas. Claro. Si lo hubieran hecho en un país con menos tasas, no hubiera ocurrido lo mismo. Claro. Por ejemplo, si se hubiese hecho en un país como Nueva Zelanda, estaríamos esperando un tiempo mucho más largo a que ese resultado tuviera su estudio. Exactamente. O sea, al revés, ese estudio tuviera sus resultados. Exactamente. De hecho, por ejemplo, vacunas que vienen detrás en RNA, como Arcturus, por ejemplo, ya que también tiene tecnología de RNA, ellos su fase 2 lo hicieron en Singapur, porque hay muy pocos casos, entonces les permitía medir los anticuerpos de la respuesta inmunológica sabiendo que su gente no se iba a contagiar. Pero el fase 3, estoy seguro que lo están haciendo en un país que es de mucha incidencia. Claro. O sea, por ejemplo, Novavax está haciéndolo en Reino Unido y esa esperamos que tenga resultados ya en enero. Claro. ¿Ya? Y hay convenios muy, muy grandes que hablan de lo que va a pasar en las próximas semanas. ¿Sí? Tal como Pfizer anunció que podía fabricar 1.300 millones de vacunas, sabemos que esa otra que mencioné recién tiene ya un convenio con una industria hindú que puede fabricar 2.000 millones. Y es posible que ya hayan empezado a fabricar, que es lo que pasó en múltiples vacunas, que la fabricación empezó antes de que se hubiera demostrado. Y si no funcionaba, lo lamento mucho, se bota toda la producción y todo lo que hiciste se elimina.
Claro. Sí. Eso es lo que ha cambiado, digamos. Sí, porque Así que, lamentablemente, y de hecho cuando le envié el video, dentro de estos meses he ido rescatando algunos pantallazos de redes sociales con respecto a algunas dudas o algunas verdades a medias que muchas personas han ido creyendo con respecto a lo que es el tema del coronavirus y de la velocidad con que ha ido pudiendo haber un resultado en el mismo desarrollo de las vacunas. Y claro, muchos de ellos no saben, y por eso de viene la pregunta de que el SARS-CoV, o de hecho los virus SARS no son un virus nuevo, sino que es esta variante la que está teniendo un mayor auge ahora, pero los estudios no son para nada nuevos, sino que ya hay quizás más de una década por lo menos de estudio potente detrás de esto. claro, o sea, de la vacuna del SARS-CoV se desarrollaron varias vacunas, pero no salieron nunca a la venta porque obviamente el virus se logró controlar. Si el coronavirus ha mostrado una letalidad que en general es bastante baja, alrededor del 2 a 3% en distintos países del mundo, ¿qué tanto beneficio puede traer para mí el vacunarme versus el no vacunarme? Porque efectivamente nosotros sabemos más o menos que de los casos de SARS-CoV-2, por ejemplo, si tú miras las estadísticas de las regiones, de los casos confirmados en Chile más o menos muere un poco más del 1% en regiones, en Santiago ha sido prácticamente el 3%, que coincide también cuando que gran parte de los casos fueron cuando se vio sobrepasados los sistemas de salud, ¿ya? Entonces, el riesgo-beneficio de vacunarse, si uno tuviera una estadística súper clara de la mortalidad, hay algunas aproximaciones. Mira, se han hecho estudios serológicos. ¿Qué significa eso? Porque uno sabe que uno no puede diagnosticar todos los casos de SARS-CoV-2. Hay unos muy leves que no consultan, otros que, por ejemplo, no tienen síntomas, entonces tampoco han consultado. Entonces, para estimar la mortalidad real, lo que se hace es tomar muestras de sangre en que tú mides si es que se desarrolló anticuerpos, o sea, demuestras que hubo infección en algún minuto contra el SARS-CoV-2, y con eso sabes de ese porcentaje de tu población y sabes cuánta gente murió en esa ciudad. Y con eso puedes hacer una estimación. Y eso hay distintas estimaciones que tienen algunos ajustes, pero por ejemplo en Manaus se estimaron más o menos que la mortalidad de los casos era alrededor del 0,4% de la población total. En Nueva York estimaron alrededor de un 0,9%. Eso puede variar obviamente según la composición etaria de cada país. Entonces, el riesgo-beneficio, que la verdad es que si tú te miras, por ejemplo, en Estados Unidos han puesto alrededor de 1 millón de dosis de vacuna, digamos. Tenemos la reacción anafiláctica que se produjo en Alaska, que es algo intenso, si bien es una reacción grave, pero se manejó bien y no hubo problema, digamos. Tenemos 2 en Reino Unido, que no sé cuántas dosis se han puesto. Y entonces estamos hablando que el riesgo es bastante bajo, ¿ya? De tener una reacción grave, pero estamos hablando de un beneficio potencial de evitar ese nivel de mortalidad y no tenemos todavía el porcentaje de personas que quedan con secuelas en forma importante. Entonces, da la impresión, cuando estamos hablando de esas tasas de un par de casos por millón de habitantes de reacciones adversas intensas versus porcentajes que se van por mortalidades que han poquito abajo el 1 por 1000, que la razón de riesgo-beneficio es bastante alta. O sea, va al menos en un radio de unos a 100, unos a 1000 del aspecto que sería mayor el beneficio que el riesgo. Claro. Y igual algo importante para la gente que quizás no lo sabe, cuando alguien, por ejemplo, tiene una reacción anafiláctica, puede ser alguien que sin saber está comiendo, no sé, un quequito y el quequito tiene chocolate, la persona era alérgica al chocolate y le puedo dar una reacción anafiláctica por cosas mucho más azarosas que de repente una vacuna. Entonces, no es como que la vacuna es la única causa de una anafilaxis, sino que uno se lo puede encontrar en distintas partes finalmente. Sí, pero hay una cosa que también es real, digamos, la vacuna es un preventivo, entonces nosotros siempre sabemos que hay medicamentos que pueden causar daño en el sentido de alergias, por ejemplo, pero lo que se le exige a la vacuna es muy, muy superior. Claro. Porque es un medicamento que tú estás usando en una persona que es sana, por lo tanto el riesgo tiene que tender a 0. ¿Ya? No es como otros fármacos que tú sabes que puede haber una enfermedad grave. Por ejemplo, si yo estoy tratando un cáncer, por ejemplo, la quimioterapia se acepta que pueda tener más reacciones adversas porque sabes que la enfermedad que tienes ya puesta en la persona es muy, muy grave en una persona que está enferma. Claro. Entonces, obviamente en una vacuna se le pide un nivel muy alto. Es importante destacar por qué puede ser que esa reacción adversa no se haya pesquisado también en los estudios preclínicos, y eso es porque la mayoría de uno de los factores de exclusión en muchos de los estudios de vacunas es que si hay alguien que es muy alérgico no entra.
Y de hecho los dos pacientes o sea, los dos funcionarios de salud que tuvieron esta reacción alérgica de anafilaxia en Reino Unido fueron personas que tenían tal nivel de alergia que tenían indicación y la andaban trayendo de portar adrenalina entre sus elementos personales por si hacían un choque anafiláctico. O sea, ya habían tenido ese evento previo. Claro. Por lo tanto, se reprodujo nuevamente. El término también que te hablaba de las múltiples plataformas es importante por esto, porque sabíamos que se había un subgrupo que podía tener anafilaxia severa, como tuvieron estas dos personas. Había que tener otra vacuna para ofrecerle a esas personas. Claro. Entonces, porque las vacunas son 2 dosis, entonces estas 3 personas en el mundo que han tenido esta reacción adversa con la vacuna de Pfizer no pueden recibir esa de nuevo. Entonces tienen que tener otra opción. Y eso igual es algo que quería comentar durante el video, que encuentro que conceptualmente es súper bonito de este proceso, que espero que podamos vivir de la forma más expedita posible y de la gente participando de forma bien activa. Es que esas personas, por ejemplo, que no tienen la capacidad de recibir X vacuna, de que van a desarrollar alguna respuesta adversa, por ejemplo, los que sí podemos vacunarnos, porque tenemos un riesgo bajísimo, como usted lo dijo hace un momento, tenemos la posibilidad de que si nos vacunamos muchos, disminuimos el riesgo de que esas personas que no pudieran vacunarse se enfermen por A, B o C motivo. Entonces es un gesto de empatía súper grande para con las personas que nosotros queremos cuidar, adultos mayores que probablemente, afortunadamente, se van a poder vacunar, pero que tienen mayor letalidad al momento de ser contagiados, y las personas que no se van a poder vacunar. Exactamente, de hecho el tema de que se vacune primeramente al personal de salud es que esto se ha evaluado en otras enfermedades como en la influenza. Tú vacunas al personal que atiende a las personas que cuida, y finalmente quien más recibe el beneficio son los cuidados. Digamos, o sea, nos vamos a vacunar nosotros, pero quienes van a recibir el mayor beneficio son nuestros pacientes, en los centros de atención prolongada, en hospitales, que al contagiarnos menos nosotros, la posibilidad de que ellos tengan un contagio a partir de las personas que lo atienden cae dramáticamente. Sí existen vacunas aprobadas para hacer tratamiento de esta pandemia, como puede ser, por ejemplo, la alternativa de Pfizer. ¿Qué valor tiene el que sigamos experimentando y teniendo otro tipo de estudios, como por ejemplo el que se está llevando a cabo acá en Valdivia con la vacuna china de CanSino? Bueno, esto es importante, como señalabas tú, porque tenemos múltiples plataformas. Las vacunas de RNA, o sea, ya se había trabajado en ellas, y hay varias vacunas que tenían otras aplicaciones, ¿ya? O sea, por ejemplo, hay algunas que para terapias oncológicas, por ejemplo, que se van a ocupar. Entonces, este desarrollo masivo de en la clínica de las plataformas de vacunas va a implicar el desarrollo de medicamentos, además, para indicaciones especiales. Me explico, o sea, por ejemplo, estas vacunas de RNA es muy posible que ya con su uso masivo van a permitir además usar, por ejemplo, antígenos de células oncológicas y atacar las células de un cáncer con el paciente. O sea, esto va a implicar un adelanto en lo que es terapias de otro tipo, así que eso es bastante bueno en el desarrollo y implica esa inversión. El tema ético que está en discusión es si las vacunas que vengan, por ejemplo, ya en 6 meses más, ¿ya?, puede ser razonable seguir comparándolas con placebo, ¿ya?, porque posiblemente tengan que ser comparadas con activos, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que todavía estamos en etapa que estamos iniciando y es razonable el control con placebo, pero posiblemente en 6 meses más ya va a ser discutible la aceptancia de esto, ¿ya? Claro. Va a ser un tema a conversar y posiblemente tiendan a cambiar las políticas de desarrollo, pero no es un tema que está cerrado. De hecho, se escribió una carta en New England Journal of Medicine, que es la revista como top en medicina, hace 2 semanas, precisamente de esto, que la importancia de seguir trabajando en el desarrollo de la vacuna, no interrumpir los estudios y seguir controlando con un grupo que puede ser de bajo riesgo y que siga recibiendo placebo. O sea, claro, siguieron destacando. Así que hay una importancia para conocer a largo plazo la seguridad de los fármacos que estamos ocupando. Esa es una importancia. Lo otro que ocurre, que como señalaba toda la prensa, la vacuna Pfizer tiene algunos elementos molestos en cuanto a la conservación. Entonces hace difícil llegar a zonas rurales y tenemos que tener fármacos que nos permitan llegar a zonas más aisladas, con mayor facilidad y con cadenas de frío más cercanas a lo que usamos habitualmente. Eso, las vacunas con adenovirus, la verdad es que son bastante más estables y permiten eso con total satisfacción, al igual que las vacunas de virus atenuado. Claro. De virus no atenuado, perdón, sino inactivado. Creo porque igual probablemente los que no estén familiarizados con cómo funciona la investigación en general,
el hecho de que se desarrollen alternativas de forma paralela hace que también esa información sea compartida entre los distintos laboratorios y los distintos equipos de investigación. Entonces, la forma en que esta vacuna, que probablemente la que recibamos ahora, sufre algunas modificaciones más adelante, quizás me equivoco, ahí me corrige usted, profesor, quizás el hecho de que se continúen desarrollando por distintos laboratorios alternativas va a hacer de que en un tiempo posterior la forma en que esta vacuna sea entregada va a ser aún mejor para todas las personas que se quieren inmunizar. Mira, se abre un mundo enorme, ¿ya? O sea, de hecho hay una cosa que está en desarrollo que también tiene que ver con el tema de que tengamos más vacunas actuales, ¿ya? Hace unos 3, 4 años, ya que ya se siente que está muy cerca de desarrollar lo que se llama la vacuna universal de influenza, ¿ya? El tema que hay, como tú sabes, de que todos los años la vacuna influenza se adapta a un receptor de neuraminidasa y otro ya la neuraminidasa que están en la superficie del virus de influenza, que son de alta mutabilidad. Entonces se está buscando un blanco que sea de baja mutabilidad que permita de que te vacunes de influenza menos seguido, o sea, no todos los años, ya, para empezar. Y también están entre las ideas que se han desarrollado son vacunas que esté asociadas a la influenza y el coronavirus para que no te estés vacunando todos los años, ¿ya? Lo otro que yo cuando era chico, yo creo que gran parte de los que quizás hemos tenido papá doctor, le hemos preguntado lo mismo cuando estaba uno resfriado cuando chico, papá, ¿y por qué no han hecho una vacuna de resfrío? Entonces el papá uno le cuenta, oye, papá, es que hay un montón de virus que hacen resfrío, entonces es imposible casi cubrirlos todos. Ya. Claro. Bueno, los coronavirus, los otros 4 que tenemos en nuestro ambiente, hacen el 15 o 20% de las infecciones respiratorias. Entonces, tampoco sé, porque no sé qué es el futuro, ya no tengo capacidad de entrar en una predicción prácticamente. La verdad es que teniendo ya desarrollado el antígeno, una vacuna, la verdad es que la tentación de agregarle los antígenos de parte de los otros coronavirus, yo creo que es una tentación enorme, si al final a la población la vas a tener que inmunizar. Entonces, si ya le estás haciendo un coronavirus que es nuevo, ¿por qué no le agregas el trozo de los conocidos? Claro. Podrías bajar la tasa de infecciones respiratorias altamente, digamos. Claro. Entonces, se abre un mundo enorme, que esperemos que sea tremendamente ventajoso, digamos. Las memorias colectivas son muy malas, digamos. Si en 50 años más las poblaciones tuvieran pocos resfríos, no podían entender el mundo actual en que nosotros sabemos que en el invierno nos tenemos que resfriar un par de veces, como una cosa habitual, y que tú la aceptas como normal. Pues que en 50 años, 70 años se ha considerado que es anormal, que no puedan entender que eso ocurría. Y de hecho, si lo vemos como retrospectivamente, ahora nos está pasando con las enfermedades que han sido erradicadas porque nos parece irreal de que una vacuna no esté salvando de enfermedades que hace tiempo o eran letales o dejaban a las personas con algún grado de secuela de por vida. Así es que el futuro es ahora con todas sus letras. Sí, es verdad. Mira, a veces cuando uno mira el presupuesto de vacunas se pregunta si como sociedad gastamos mucho en vacunas, porque efectivamente hay vacunas que hemos incorporado en Chile que son más caras. Y un día que estábamos en esa discusión, alguien se acordó y cuando vimos la cifra total del año, fue hace unos par de años, y era un poquitito más, pero muy poquitito más que el sueldo anual de Cristiano Ronaldo. Entonces, está como en 105 millones de dólares, no de euros, ahora, sí, hace poquito lo leí. Pero en ese año era un poquitito más que lo que ganaba de sueldo en un año Cristiano Ronaldo. Entonces cuando ese colega comentó eso, la verdad es que se nos pasó totalmente la sensación que Chile gastaba mucho en vacunas. Claro, no, un gasto absolutamente necesario. Entonces ahí uno se da cuenta a veces que se pregunta si a veces no hemos desviado nuestras prioridades como sociedad. Porque a nadie le parece, o sea, todos encuentran que Cristiano Ronaldo gana tanto dinero, pero a nadie le parece que no se lo merezca, digamos. Claro. O que la sociedad merezca invertir en alguien que hace cosas increíbles en el fútbol como él, digamos. Bueno, profesor, yo le agradezco un montón su tiempo, me la pasé mejor de lo que pensaba conversando de esto. Como usted dijo, quizás también lo metí en un prototipo de médico un poco más aburrido, pero me la pasé súper bien. Le agradezco muchísimo su tiempo, espero de que este video pueda llegar a muchas personas, al menos
voy a difundirla siempre por todas las vías que tenga a mi mano para que podamos de a poquito ir convenciendo a las personas de que esto es un proceso muy necesario y muy beneficioso para todos, sobre todo para aquellos que tienen mayor riesgo, sobre todo para aquellos que no pueden vacunarse. Así que muchas gracias, profesor. Bueno, Robin, te deseo mucho éxito con todo el programa y al contrario, te agradezco mucho tu interés, así que ha sido muy agradable para mí estar conversando contigo también. Estés muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno amigos, yo espero que este video les haya gustado mucho, de que hayan sacado un buen provecho de esta entretenida conversación con el profesor Calvo. Espero que me ayuden a compartir esta información con sus seres más cercanos para que yo pueda seguir motivado haciendo este tipo de contenidos. Así que, muchas gracias.